En mi vivir voy a decir que Cristo murió por mí en la cruz y me salvó. En mi vivir voy a decir que Cristo me prometió que pronto volverá. Al cantar lleno de felicidad, mi vivir mostrará quién es Jesús. Al cantar lleno de felicidad, quiero ser la razón de vida y luz. En mi hablar voy a contar que Cristo murió por mí en la cruz y me salvó. En mi hablar voy a contar que Cristo me prometió que pronto volverá. Al cantar lleno de felicidad, mi hablar contará quién es Jesús. Al cantar lleno de felicidad, quiero ser la razón de vida y luz. En mi reír voy a mostrar que Cristo murió por mí en la cruz y me salvó. En mi reír voy a mostrar que Cristo me prometió que pronto volverá. Al cantar lleno de felicidad, mi reír mostrará quién es Jesús. Al cantar lleno de felicidad, quiero ser la razón de vida y luz. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Hermanos, disculpen, Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. La Iglesia Adventista Hispana de Nueva Zelanda, los grupos Mujer Virtuosa de España y Adventistas Hispanos en Roma les da la bienvenida a este día aquí sábado, ustedes viernes, día de preparación, feliz día de preparación a este lindo día de programación, de testimonio. Es maravilloso porque el Señor dice que en los últimos tiempos vamos a predicar por testimonio. Y es a través de nuestra vida que las demás personas pueden ver cómo Dios trabaja y cómo Dios actúa. Y asimismo, ellos viendo algo más palpable, más real en nuestra vida, ellos van a poder abrir el corazón al Señor. Entonces, es un día bonito porque se glorifica el nombre de Dios y se muestra tal como Él, un Dios real, un Dios de poder, un Dios que está dispuesto para sus hijos, un Dios que quiere mostrarse y tiene las manos abiertas para bendecirnos. Entonces, estamos felices de que este día, que es día de testimonio, nos podamos juntar para escuchar lo que Dios tiene para nosotros hoy. Entonces, animémonos, hermanos. Hoy es día de testimonio. Tenemos nuestro expositor Santiago Bermúdez, nuestro hermano Santiago Bermúdez. El tema se llama Misioneros. Entonces, todavía tenemos tiempo de repartir el link. eh, para que otras personas también disfruten de cómo Dios trabaja, cómo Dios alcanza a sus hijos y cómo Dios hace milagros a través de nuestra vida. Entonces, anímense, manden el link para que otros también reciban la bendición de estar aquí con nosotros todos juntos escuchando cómo hace Dios, cómo trabaja. Y vamos a saludarlos a ustedes, a cada uno de ustedes. Está nuestra hermana Rosa, bienvenida nuestra hermana Rosa, Dios me la bendiga. Nuestro hermano Santiago, gracias por estar aquí y por dejarse usar por el Señor.
nuestra hermana Morena de la Rosa. Manita, Dios me la bendiga. Por ahí está nuestra hermana Vane, Encuentros con Jesús. Mabe, también bienvenida. Cristina, bienvenida. Dios me los bendiga. Y también a nuestros hermanos que están por Facebook, por diferido, por YouTube. También les damos la bienvenida. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes en los lugares donde están. Y bueno, vamos a empezar la programación. Vamos a continuar. No empezar porque ya la empezamos, pero vamos a continuar la, la programación. Después de haberlos saludado, vamos a leer un pequeño pensamiento que está en Génesis 3 y dice la palabra de Dios. Y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu esposa y comiste del árbol que te había prohibido, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Vamos a orar. Padre bueno, te agradecemos y te glorificamos tu nombre. Santo, santo eres Jehová, digno de gloria y de loor, Señor. Agradecido estamos por este día, tarde o noche, en los lugares donde estamos, en habernos reunido aquí con el propósito de escuchar, Señor, cómo tú haces, cómo tú transformas vidas, cómo tú nos muestras el plan que tienes para cada uno de nosotros y a través de nuestro hermano Santiago, tú vas a hablar, Señor. Por eso te pido que no hable él, sino que sea tu voz, Señor, porque tú dijiste en tu palabra que no nos preocupemos lo que vamos a decir, porque cuando vamos a hablar, el Espíritu Santo es el que va a hablar a través de nosotros. Entonces estamos agradecidos porque no tenemos de qué gloriarnos, sino que sabemos que es tu Santo Espíritu el que habla a través de nosotros, Señor. Gracias por eso, por la bendición de darnos tu Santo Espíritu, y que es nuestro consolador, nuestro ayudador. Y en esta hora te suplico, Padre, que por favor invitamos a tu Santo Espíritu que tome el control total de esta sala, que toques corazones, Señor, para que las personas puedan escuchar lo que tú has hecho en la vida de Santiago, Señor. Y a los que estamos, Señor, que tú abras el entendimiento también para que podamos entender y entender y aplicar a nuestra vida lo que el hermano Santiago va a hablar, Señor. Te pido que por favor prepare nuestra mente y nuestros corazones, Señor, para que cuando entre tu palabra, Señor, esto nos transforme, nos lleva al arrepentimiento, nos haga, ayude a hacer cambios exactos para la gloria tuya, Jehová. También te ruego que toda persona que vaya entrando a esta sala pueda sentir tu presencia, Señor, porque sé que venimos cargados, quizás triste, con problemas de enfermedad, con situaciones muy difíciles, Señor, en nuestra vida, quizás un hijo fuera de la casa, drogas, tantas cosas que pasan en nuestra vida, en este mundo lleno de dolor y de sufrimiento. Te pido que por favor tú seas hablando al corazón, Señor, a cada uno de los que vamos a estar conectados, Señor. Gracias por eso, Señor, y así como decía la palabra, el pecado trae mucho dolor, y debido al pecado fue que estamos así aquí, lleno de dolor, sufrimientos, problemas, tristezas que se ven, cómo entre los hermanos se pelean, cómo los animales se atacan entre ellos. Es a causa del pecado, Señor. Y tú quieres que nosotros en nuestra vida lleguemos a odiar el pecado, Señor, y a vivir más para ti, vivir más en el Espíritu, como dice tu palabra. Entonces agradecemos por eso y te entregamos este día. Que seas tú nuestro compañero, y gracias por los ángeles que nos acompañan en esta hora. Gracias, mi Señor, por tanto amor. Te amamos y te decimos que tú eres la persona más importante en nuestra vida. Y gracias, Señor, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén y amén. Ok, aquí tenemos más invitados. Para los otros invitados, psicólogo Daniel. Aquí tenemos otro, bendito Dios. Vamos a presentar a nuestro hermano Santiago Bermúdez, originario de Colombia, tiene 19 años, apasionado por la misión y ansioso de contarle a todos que Cristo muy pronto volverá. Amén. Bendito alabado sea el Señor. Estudia ingeniería industrial, le gusta mucho hacer nuevos amigos, es adventista de cuna y está muy convencido
que todos somos misioneros 24/7. Así es, hermano. Gracias, hermano Santiago. Bienvenido. Dios lo bendiga. Gracias por estar aquí con nosotros, compartiendo, hermano. Aquí son las 7:21 de la mañana del día sábado. Ya nos estamos preparando para ir a la iglesia. Entonces, le damos la bienvenida. Gracias por estar aquí, hermano. Bendiciones. Hola, muy buenos días para los hermanos de Nueva Zelanda. Buenas noches para los de Europa. Muchas gracias, hermanita. De verdad que estoy muy agradecido por este espacio que me puedan dar. Siempre a uno le emociona mucho, pues, contarle a otros lo que Dios hace en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, eh, miren, hace mucho tiempo, yo quizá estas cosas la palabra de Dios y caminar con Él no me la tomaba tan en serio, pero hoy estar aquí incluso hablándole pues a mis hermanos de tan lejos, de verdad es una bendición para mí y esto es lo que de verdad me hace feliz. Entonces muchas gracias a todos pues por darme esta oportunidad y a Dios primeramente. Y bueno, como ya ahorita mencionó, mi nombre es Santiago Bermúdez, soy de Colombia, vivo específicamente en el Pacífico colombiano a una hora de Cali, que es como la ciudad más importante de la región. Estoy en tercer semestre de la ingeniería y bueno, la verdad, eh, en cuanto a esto, muchas veces le he preguntado a Dios bueno, que cómo voy a usar esta carrera que Él puso en mi camino para poder ayudar en su obra. Y pues aún sigo en esa oración, quizás a veces trato de ver. A veces no veo mucha como razón, pero sí estoy muy convencido de que es la carrera que Dios me puso enfrente, porque específicamente Dios me necesita justo aquí donde estoy y ya les iré contando por qué estoy tan convencido de eso. Bueno, el título de hoy de este testimonio es Misioneros 24/7. ¿Y por qué yo terminé hablando de esto y por qué esto terminó siendo mi pasión? Después de, pues, ser, como mencionaba, adventista de toda mi vida, pero quizás tratando de ser adventista o seguidor de Jesús íntegro hace, pues, alrededor de un año más o menos. Porque, bueno, men- eh, crecer en la iglesia muchas veces no es garantía de uno poder convencerse, pues, de que esto es la verdad, de que Jesús volverá, y más que nada de que debemos ir a predicar a otros. Crecí con muchos amigos en el club de Conquist y pues ahora son muy pocos los que quedan aún en pie. Entonces, en cuanto a esto, un día, cuando en uno de mis viajes misioneros, yo me puse a recapitular qué era por qué cosas yo había pasado para llegar hasta ese punto. Porque hoy en día, lamentablemente, lo raro es pues ver a un joven quizás queriendo servir a Dios, ¿sí? Y ese es algo, ese es un sentimiento que yo atesoro mucho en mi corazón y que yo trato de cuidar al máximo por ciento, porque sé que es un sentimiento que Dios pone en nuestros corazones, una convicción más que un sentimiento que Dios pone en nuestros corazones y que a esta edad hay que atesorarla muy bien, porque hay cosas que a uno lo pueden convencer en el mundo se puede ver muy atractivo y como apenas estamos entrando a la realidad de, de la vida, entonces hay muchas cosas que la juventud no entiende y simplemente se va por la tendencia y la moda y lo que le parezca más chévere y no, quizás no razona muchas veces lógicamente. Pero bueno,
De verdad que es para honra y gloria de Dios. Eh, la corta historia que tengo y mi testimonio, eh, tuve el privilegio de poder contar ese testimonio en la iglesia de Centochele, allá en Roma. Y bueno, hoy espero poder mesurar el tiempo porque ese día ya pues estuve predicando, me demoré bastantico contándolo porque uno se emociona mucho contando todo esto, pero bueno, Dios pone las palabras en uno y uno se tiene que dejar usar. Entonces, me gustaría remontarme al año 2023 en el cual yo emprendo un viaje que iba a ser muy importante para mí, que era un viaje de intercambio a Canadá. Resulta que ese viaje era para aprender inglés y en mis planes estaba yo quedarme allá a estudiar ya la universidad y hacer mi vida en ese país. Y bueno, el viaje se dio. Llegué a Canadá un 16 de enero del 2023. Allá, cuando aterricé, pues nada, era mi primer vez saliendo de mi casa, del país. Entonces, había muchos sueños por delante, muchas ilusiones por delante, muchas incertidumbres. Transcurrió el tiempo y cada vez veía más certero el hecho de que me podría quedar allá en ese país. Claramente, pues mi conocimiento en inglés, pues empezó a aumentar. Empecé a aprender inglés, eh, bastante, pues bien, para poder comunicarme. Y bueno, ya yo dije, listo, con el idioma y con la bendición de Dios, decía yo, voy a poder quedarme. Pero viendo ahora cómo yo trazo mis planes, a diferencia de en ese momento ni siquiera oraba por si era la voluntad de Dios, que Él me mostrara, que, bueno, que las cosas se dieran como Él quisiera, sino como yo quería, que era quedarme allá. Estaba convencido de que el hecho de que yo hubiera aterrizado en ese país era porque Dios me quería viviendo allá toda mi vida. Y bueno, nada, yo llegué allá y el tiempo empezó a transcurrir, terminé la escuela y ya me tocó empezar a trabajar. Empecé a trabajar y bueno, se empezaron a dar las cosas. Yo dije, bueno, eso está como bien, encontré trabajo rápido. En Canadá, encontrar trabajo sin permiso de trabajo es difícil. Y como yo iba solamente a estudiar para intercambio, yo no tenía ese permiso de trabajo. Pero el trabajo me surgió y logré conseguirlo. Bueno, empecé a trabajar, a trabajar, a trabajar. Eh, y algo muy particular es que a pesar de que, bueno, yo me fui tan lejos, yo pues nunca me aparté de la iglesia como tal, pero era más el hecho de que yo iba el sábado, nomás como que a cumplir y para no sentirme mal, decía yo como no, fui el sábado, cumplí y ya. Luego que salgo de la iglesia, pues toda mi vida está enfocada en otra cosa, sí, menos en Dios. A pesar que, bueno, trataba de orar, siempre tenía ese temor ahí que mis padres pues me habían inculcado, ese temor a Dios, pero pues no lo practicaba tanto, pero siempre estaban las cosas en mi mente. Tienes que orar, tienes que ir a la iglesia y bueno, muchas veces lo hacía por cumplir nomás y no con convicción para que pues Dios estuviera conmigo y guiándome. Entonces, nada, llegó el momento de mandar la solicitud para la extensión del permiso de estudio, que sí tenía. Y bueno, la envié y yo estaba convencidísimo. Yo dije, no, aquí fue, eso se lo dan a todo el mundo porque ese proceso migratorio es fácil. Cuando uno tiene la carta de aceptación, uno la envía al gobierno, a migración, ellos le dicen, listo, usted está aceptado por tanto tiempo, le vamos a dar este permiso de estudio. Yo ya tenía todos los papeles, los envié, estaba convencido, yo dije, no, me quedé aquí fue. Y bueno, un día estaba trabajando y, y me llega la carta de migración y yo la abro y la leo, pues con mucha expectativa, la verdad. Y cuando la leo me dicen, usted eh, no tiene estatus legal en este país, tiene que salir inmediatamente. Claro, en ese momento pues yo me asusté, yo dije, no, pues tampoco es como para estar aquí en contra de la ley y que me esté buscando, que me digan que me tengo que ir. Bueno, y a pesar de todo, pues ya yo tenía 16 años en ese momento, entonces como que yo decía, bueno, en cierto punto también
mi casa ya me hacía falta, mis amigos y todo eso. Entonces a mí me dio mucho miedo porque me dijeron, se tiene que salir del país inmediatamente. Y pues también con el sentimiento de yo querer irme, yo dije, no, ya me voy. Porque yo tenía algo muy claro y era que si a mí me permitían estar en ese país, dándome pues los permisos de estudio que necesitaba, los permisos de trabajo, si a mí me los daban, yo no me iba a ir bajo ninguna circunstancia. El hecho de que yo me quería ir quería venir a Colombia, yo no lo iba a tomar, pues, por sentado, sino que si a mí me dan los permisos, yo me iba a quedar allá, a pesar de que yo extrañara mucho mi casa. Y bueno, me lo rechazaron, ese permiso, y yo volví aquí, pero volví, la verdad, muy confundido. Llegué cuando ya los semestres universitarios aquí habían empezado, la universidad ya habían empezado a estudiar, o sea que llegué en septiembre de ese mismo año, estuve 8 meses allá y llegué sin saber qué hacer. Yo decía, bueno, ¿y ahora qué? Y por mucho tiempo estuve literalmente haciendo nada y bueno, yo ya me sentía como, bueno, tengo que ponerme a hacer algo, tengo que ponerme a estudiar. También vi que en cuanto a la relación con mis papás, pues la cosa ya no era igual porque al yo estar allá, yo vivía en una casa donde no tenía como muchas normas. eh, y pues lo que más yo aprovechaba era como el hecho de salir a la calle y pues muchas veces llegaba tarde. Nunca, nunca pues me llamó la atención incluso ir a probar las cosas del mundo como tal, meterme así en el mundo a fiestas y tomar y no. Quizás muchas veces me llegué, pues llegué a estar en lugares con ambientes así, pero meterme tan allá, ir a tomar o ir a probar alguna sustancia, jamás. Y eso era algo que se veía mucho en los estudiantes de intercambio. Los muchachos allá iban era a desatarse y eso llegaban allá y eso no conocía nada que les hubieran dicho en la casa y vi casos de muchachos que hasta les tocó ir al hospital porque mezclaban sustancias unas con otras y bueno, eran ambientes pesados, pero siempre me daba como mucho miedo. Yo decía, yo no me quiero meter tanto en el mundo porque no, eso me da, o sea, tenía ese temor ahí. Pero igualmente yo también decía como que tampoco me quiero meter tanto en las cosas de Dios, entonces yo estaba como ahí. Bueno, y, y yo dije, bueno, yo llegué aquí y como yo allá pues tenía esa libertad de que pues nadie me dijera como una hora de llegada o algo así. Yo llegué aquí y pues mis papás claramente tienen sus reglas aquí en la casa. Y para mí ya fue como raro, fue como un choque porque ya aquí me decían tiene que llegar a tal hora, tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro. Y pues, a ver, yo venía de otra costumbre ya por 8 meses y entonces empezaron las peleas, empezaron eh, las discordias, yo empecé a ser un poco grosero y bueno, estaba cegado de verdad, pero aún así yo posteriormente vi el propósito de haber ido a Canadá. Sí, el hecho de que yo hubiera llegado así también me dio una enseñanza y es que siento que hay tres puntos que muchas veces debemos tener en cuenta de cuando vamos a hacer misión. Y es que el primer punto era el hecho de que yo tenía, en ese momento no lo sabía, no lo tenía en cuenta, pero yo tenía que primero hacer misión en mí mismo, en mi corazón, tenía que transformarlo ahí. Y eso es lo que hoy en día ya tengo muy en cuenta y sé que debo hacer cada día. ¿Sí? Yo cuando me doy cuenta de esto, de la misión que yo tengo primeramente conmigo, de estar todos los días estudiando la palabra en oración, conectado con el Señor. Esa misión a mí me hace caer en cuenta que yo soy misionero 24/7. Todo el tiempo estoy haciendo misión. Sí, eso yo lo vine a entender porque yo dije, listo, yo no soy misionero solamente cuando salgo de mi casa y me voy a algún viaje así, a hablarle a otros de Jesús, sino que soy misionero todos los días cuando trabajo en mí, cuando trabajo en parecerme cada día más a Jesús, en estudiar más la palabra, en conocerlo más, para que eso luego se pueda ver reflejado en los demás, ¿sí? Y ese instrumento que yo forje, o sea, en mí, mi carácter, luego ante los demás,
va a ser reflejo que va a poder pues mostrar a Jesús y hacer un gran como misionero, que muchas veces es ese testimonio que damos ante las demás personas y que yo siento que es el misionero más y el predicador más ruidoso, es siempre nuestro testimonio. Entonces, claro, yo en ese momento ese era el primer punto que yo no tenía en cuenta que debía hacer mi misión. Y el segundo punto era, claro, yo llegué a mi casa, pues mis papás siempre han sido como muy comprometidos con la iglesia y todo eso, con las cosas de Dios. Eso era algo que a mí me sorprendía mucho. Yo los veía a ellos y ellos iban a la iglesia. Acá nos reunimos los sábados, nos reunimos los lunes, nos reunimos los miércoles en la noche, el sábado todo el día, y lunes y miércoles en la noche, los martes y jueves, grupos pequeños. Entonces yo los veía a ellos todos los días yendo pues, a las reuniones. Y yo decía, pero ¿cómo le hacen? O sea, que les guste eso. Sí, eso era antes de irme por allá a Canadá. Y yo decía, ¿cómo le hacen para que les guste eso? O sea, yo sabía que, bueno, que había que leer la palabra, yo sabía eh, que las cosas con Dios era lo que estaba bien, pero como que a mí no me nacía, no me apetecía coger una Biblia y sentarme a leerla, a escudriñarla, a mirarla. Pero yo sabía que eso era lo que era correcto, pero yo decía, no, pues, o sea, ¿cómo le hago? No sé, pero por ahora no quiero, decía yo. Y yo veía a mis papás que mi mamá no se perdía una sola reunión y yo decía, pero mi mamá, ¿cómo hace para que le guste eso tanto? Ese testimonio de mis padres siempre estuvo ahí como que retumbándome en la cabeza. Cuando yo llego de allá, que llego con como con esa actitud, con ese comportamiento, ahí entra el segundo campo misionero tan fundamental que tenemos siempre y es nuestro hogar. ¿Sí? Ahora los misioneros eran mis papás, a pesar de que ellos pues no se lo tomaban como tal, como misioneros, pero ellos sí tenían una misión grandísima conmigo en ese momento, y era volver como que a aterrizarme de mi rebeldía y eso. Y muchas veces las normas claramente fueron muy importantes, nunca rebajaron la norma, nunca me dieron pie para que yo siguiera con estas actitudes o que yo empezara a tomar nuevos hábitos que no estaban bien. Nunca dieron pie a eso, pero ellos entendieron que, bueno, cuando quizás muchas veces las normas como que no dan como que lo suficiente para que alguien obedezca o que a punta de normas lo único que se va a lograr va a ser peleas, va a ser discusiones y va a ser pues división en el hogar. Dijeron, listo, bueno, estas normas están, no las vamos a bajar, pero eh, lo que yo ahorita veo y entiendo, interpreto de cómo actuaron ellos fue, listo, nosotros tenemos que eh, dejar esto plantado, estas son nuestras normas, pero debemos orar mucho y dar mucho testimonio. Y miren, yo contra esas normas y esas reglas, yo peleé mucho, pero el hecho de verlos a ellos dándome ese testimonio, verlos a ellos orando por mí, muchas veces no los veía, pero yo sabía que ellos estaban orando por mí. Eso fue una de las cosas que a mí más me impactó, más me impactó. Entonces fue un trabajo conjunto que ellos hicieron y fue esas pues normas claramente que ellos debían poner, porque yo era un joven y yo no me las sabía todas y yo creía que la vida como yo la quería era la correcta y eso me iba a dar buenos resultados. Ellos por ahí tuvieron que poner esas normas y claramente el testimonio que ellos me tuvieron que dar fue el que a mí más me impactó y más como que me conmovía ante todo lo que pasaba, ante cómo era yo, ante pues muchas veces ser grosero o algo así. Y pues eso trabajó mucho en mí, ¿sí? Y ese segundo campo misionero es que me di cuenta de nuestro hogar, ¿verdad? Después de nosotros va nuestro hogar. Y ahí venía lo del testimonio que yo hablaba del primer campo misionero que somos nosotros mismos. Y es que bueno, o sea, yo no vengo aquí como tal a alabar a mis papás o algo así, pero quiero ponerlos de ejemplo porque es lo que sirvió en mi vida. Y veo que, pues, ellos
tuvieron que hacer su misión en ellos mismos, luego darme ese testimonio a mí, y ese testimonio fue el que a mí me impactó para yo poder entender que, uy, claro, o sea, estas son las cosas, Dios es muy fiel con nosotros, y ellos siempre me lo decían, yo soy hijo único, entonces, bueno, ahí la cosa, ellos siempre me decían, mire, Dios es muy fiel con nosotros porque nosotros debemos obedecerle como Él nos manda, ¿sí? Y si nosotros somos fieles con Él, Él va a ser fiel con nosotros. Y él como que pues el hecho de que ellos estuvieran inculcándome eso y tratando de hacerlo ellos y mostrándomelo, pues a mí me hizo entender de que, claro, Dios es muy bueno conmigo, Dios a mí me ama mucho y yo cómo voy a ser tan ingrato con Él. Entonces, ese segundo capa misionero, yo hoy lo tengo muy en cuenta y lo sé, y ahorita muchas veces es a mí el que me toca hablarles, decirles, porque como les digo, todos tenemos errores. Y a veces hablamos aquí, yo hablo con mi mamá, hablo con mi papá, les digo, bueno, cuando quizás hay un problema o hay una discusión, muchas veces hay que buscar un consejo de alguien con la cabeza, pues, fría. Entonces, muchas veces yo les digo, trata de hacer esto, trata de hacer lo otro. Pues yo no tengo como esa experiencia matrimonial, pero ahí nos vamos ayudando todos. Entonces yo sé que ese es como que un campo donde yo tengo que trabajar mucho y tengo que orar mucho por él y que quizás en mi caso, pues en el caso aquí, no sé, le estoy hablando o me está escuchando, pues alguna persona que en su hogar, no sé, algún hijo o algo así esté pues apartado, claramente la fórmula es imponer como que, bueno, no imponer, establecer esas normas para hacerle entender de lo que es correcto, pero en un punto las peleas no van a solucionar más las cosas, sino más el testimonio y la oración tan ferviente y tan poderosa y una oración que, o sea, oración que nunca se haga. Así, ferviente, 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 todo el tiempo. Y eso va a dar muchísimos más frutos. Entonces, no tengo hijos, no tengo un hogar como tal, así a mi cargo, pero esas son cosas que yo lo voy entendiendo y pues que si funcionaron conmigo, yo sé que pues funcionarán con algún otro joven que esté ahí o otra pareja que esté ahí, quizás tratando de luchar por obedecer a Dios. Entonces, bueno, después de esto, después de que yo logré ver todo eso en mi casa y bueno, yo pude entender que, bueno, Dios es muy bueno conmigo, tengo que agradecerle. Y no debo agradecerle nomás así, de que Dios, gracias, y en mi vida completamente diferente. O sea, yo tenía que agradecerlo íntegramente por medio de mis acciones, que eso se diera a entender que yo estaba agradecido. Pero pues yo seguí mi vida, 2024 fue un año también que fue como un año de relajo, ¿sí? No me tomaba para nada las cosas en serio. Eh, en el 2020, el año pasado, en 2025 yo pues me involucré en muchas cosas del mundo, ¿sí? Y pues ya hubo un momento en el que yo me vi muy comprometido, pues también con muchas de las cosas que es del mundo, o sea, amistades, vínculos, muchas cosas que yo dije, bueno, aquí estas cosas si yo las alargo me pueden llevar a que al final me termine apartando. Y como yo les decía, yo como que en mi vida, o sea, yo no me veo fuera de la iglesia, pero yo tampoco me veía tan adentro de la iglesia. Yo nomás estaba ahí, pero yo decía, no, no, yo no me quiero nunca salir de la iglesia. Me daba mucho miedo, pero tampoco hacía nada como para mi vida espiritual o algo así. Hubo un día que yo estaba hablando con un amigo y con él empezamos a debatir sobre Sodoma y Gomorra y él me empezó a hablar, me empezó a decir acerca de que él no creía en la Biblia, que él era agnóstico y todo esto. Entonces empezamos a debatir y bueno, siempre como tal yo no me tomaba tan en serio lo que quizás yo decía creer, pero cuando alguien quizás debatía mis creencias, yo las defendía con todas las de la ley. Yo las defendía, pero como yo lo sintiera así apasionadamente. Entonces, bueno, yo ese día hablé con él y yo dije,
A mí me falta investigar. A mí me falta investigar porque van a haber muchas personas que me van a hablar, que me van a debatir acerca de mi fe y yo no tengo quizás esas bases tan profundas. Muchas veces puedo basar mis creencias en lo que me enseñaron, en lo que escuché, en lo que me dijeron, pero no como tal un escrito está. Que me vengan a decir, ah, sí, eso donde está en la Biblia, que yo quedé blanqueado. Pero dije, es muy importante que yo empiece a como que llenarme más. Empecé a investigar de dónde salían todas mis creencias bíblicamente para que, claro, cuando alguien más lo hiciera, que me debatiera, yo le pudiera explicar mucho mejor, con muchos más argumentos bíblicos, y si no cree en la Biblia, con muchos más argumentos también de otras ciencias que apuntaran hacia esa verdad. Y bueno, de un momento a otro, yo empecé, ahorita, inesperadamente, empecé a estudiar la Biblia, empecé a buscar sermones, y algo que yo cuento que es muy gracioso, es que muchas veces mi papá, cuando eran las 6 del viernes, íbamos a recibir sábado, él ponía prédicas del pastor Bor en el celular. Y yo escuchaba la voz del pastor y yo, la voz como que me chillaba y yo decía, pero yo también decía eso, ¿cómo hace para escuchar una prédica así como el pastor, o una prédica que esté fuera del horario habitual que uno va a la iglesia? O sea, no, o sea, yo no me veía en esas. Y ahorita yo estaba estudiando lo que aprendí que se llama apologética para defender mi fe. Yo estaba escuchando ahora sermones acerca de Sodoma y Gomorra, empecé a escuchar sermones acerca del santuario, porque los temas del campamento también me empezaron a interesar. Ese campamento estábamos hablando sobre el santuario y yo le estaba empezando a enseñar ya a los niños. En el grupo, en la iglesia había un grupo de niños con el cual pues yo, yo como que no me he involucrado mucho, pero ellos siempre venían aquí a mi casa. Mi mamá siempre fue maestra de niños y ella siempre los traía aquí a mi casa. Y pues nada, yo venía y a veces pasaba por aquí, hacía lo que tenía que hacer y salía y me iba. Y los niños estaban aquí. Yo como que me empecé a, también a entrelazar más con ellos, empecé a conocerlos y dije, bueno, también puedo enseñarles acerca de estos temas. Y entonces yo empecé a escuchar ya predicas del pastor y otros pastores y otros predicadores, esas voces que quizás me chillaron en algún momento. Ya yo las estaba escuchando personalmente y empecé a investigar, investigar. Y una vez el pastor Bor dijo, ese libro que hay en eh, que tenemos nosotros en nuestra iglesia, que el Satanás quiere escondérnoslo y quiere que nosotros no lo leamos, El conflicto de los siglos. Entonces yo dije, está interesante porque yo había escuchado que ese libro era muy poderoso, que pues debíamos leerlo. Yo dije, bueno, voy a empezarlo a escuchar, porque quizás leerlo pues no me llama tanto la atención, pero escucharlo sí. Y lo empecé a escuchar, y lo empecé a escuchar, cada día escuchaba un capítulo nuevo, un capítulo nuevo, un capítulo nuevo. Aún no me lo he terminado, es un libro grande, pero empecé a escuchar y empecé a escuchar y ya me empecé a meter más. Y claro, cuando empezaba a salir un tema nuevo, yo empezaba a indagar, indagar, indagar. Y en un punto ya yo me veía muy motivado para conocer las cosas de la iglesia, las cosas de la Biblia, pero también me di cuenta que estaba muy ligado a muchas cosas del mundo. Entonces, llegó un momento en el que yo tuve que decir, bueno, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Qué voy a escoger? Tuve que pararme en mi vida y decir, eh, ¿qué Dios voy a escoger para mí? ¿Sí? Porque si yo escojo un Dios, debo darle toda mi atención y debo darle pues todo de mí a ese Dios, ¿verdad? Y enfrente mío estaba el Dios que mis padres me habían enseñado, el Dios vivo, el Dios eh, que tanto nos había bendecido. Y del otro lado, pues estaban las cosas que quizás se veían muy atractivas del mundo y pues que quizás a corto plazo me podían dar felicidad, felicidad. Entonces yo dije, bueno, ¿ahora qué voy a hacer?
Y ahí es cuando un día llega a mí un versículo muy, pero que para mí yo lo tengo grabado en mi mente, en mi corazón, y de verdad es mi versículo favorito porque este es el versículo que a mí me motivó y me impulsó y me dio como que ese empujón que yo necesitaba para poder decidirme a escoger el Dios que me había bendecido por toda mi vida, el Dios vivo y el Dios verdadero, porque no era fácil el hecho de escogerlo. Tenía que dejar muchas cosas de lado, tenía que dejar un estilo de vida de lado para poder escogerlo y servirle a él completamente. Y entonces llega a mi vida este versículo que es Mateo 19:29, que lo repetí muchísimas veces cuando prediqué allá en Roma, pero es un versículo, es el versículo que yo siento que como que me dio a mí ese empujón que hoy en día, pues, gracias a obedecerle a este versículo, yo pude, yo puedo estar trabajando ahora, pues, en este ministerio y conociendo más de Jesús, que esto de verdad me hace muy, muy feliz, muy feliz. Entonces, este versículo que lo va a leer dice, y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas, o padre o madre, o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Nunca me ha cuestionado la existencia de Dios, nunca me ha cuestionado si de verdad sus enseñanzas y de verdad servirle a Él valía tanto la pena como para dejar media vida atrás y que pues al hacer ese sacrificio de entregarme a Él, pues habrían cosas que me dolerían. Entonces yo dije, bueno, estaba parado ante eso. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a decidir? Y dije, bueno, voy a darle, eh, voy a darme esa oportunidad a mí de creer ciegamente en esto, porque a pesar de que Dios nos bendice y hace muchas maravillas en nosotros, pues nosotros, bueno, yo, muchas veces soy muy incrédulo, muy, muy, muy ingrato, ¿sí? Y Dios puede hacer muchas cosas en mi vida, pero llega la dificultad y llega como que esa prueba y me olvido de todo y bueno, vuelvo como que desde cero, tener que convencerme de que si Dios me va a ayudar. Entonces yo dije, bueno, voy a creer en esto porque es lo que más pesa en mi vida. Toda mi vida he sido así, toda mi vida he creído en esto más que en las cosas del mundo. Y a pesar de que elegir a Dios me vaya a doler, yo lo elijo. Entonces creí en esa promesa y dije, bueno, Señor, mire, usted me promete que usted me va a dar 100 veces más de lo que yo tengo ahorita. Y yo no, pues yo no esperaba como claramente cosas así, dinero o algo así. No sabía por dónde llegarían esas 100 veces más bendiciones, pero sabía que iban a llegar de algún modo. Y si pues quizás no se vienen esas bendiciones así pues, visibles o algo por el estilo, yo sabría y tendría eh, esa segunda parte de la promesa que es que recibiría la vida eterna. Y pues ya para mí yo decía, claro, si yo elijo a Jesús, a Dios, al menos esta parte la tengo pues en la promesa, la tengo que yo tengo que trabajar pues para seguir manteniendo ese regalo que Dios me da, ¿verdad? Y claramente eso me motivaba mucho, el hecho de que Dios me prometiera pues la vida eterna, por seguirlo totalmente a él. Yo dije, ¿qué fue? Entonces, bueno, yo dejé todo de lado, lo que me ligaba al mundo y empecé a servirle a Dios, a tratar de servirle a Dios. Empecé a estudiar más la palabra, empecé a ayudar más en la iglesia, con los niños. Dios también me ha dado el privilegio de aprender un poco de música, piano, guitarra. Entonces, también como que empecé a poner más mis talentos, mis dones al servicio de Dios. Y bueno, ya en un punto yo ya estaba enseñando con más frecuencia a los niños acerca del santuario, ya yo veía que podía entender más las cosas de la Biblia que por mucho tiempo había escuchado, pero nunca había indagado. Y entonces empecé a ver todo esto, empecé a ver cómo las puertas eh, se me abrían, porque en un punto el Espíritu Santo, o sea, sin alguna razón,
puso en mi vida ese sentimiento de querer ir a hacer misión. Empecé a buscar muchas, como que misiones, muchos ministerios. Aquí a Yotoco, donde yo vivo, han llegado muchas personas, muchos ministerios que han hablado acerca de, pues, de eso, de lo que ellos hacen en diferentes lugares. Y mi mamá, pues, como que siempre me decía, Santiago, vaya, 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 vaya que ellos van a diferentes lugares, conocen muchos lugares, pero yo decía, no, mamá, o sea, por ahorita no. Y entonces yo ahorita yo empecé a indagar. Le decía a mi mamá, mamá, entonces ministerios, ¿qué son? ¿Cuáles son? ¿Dónde están? Y entonces empecé yo a buscar y les empecé a preguntar, pero cuando empezaba a preguntar, todavía no me había decidido como tal a seguirle. Y entonces esas puertas en esos momentos, pues yo las vi, estaban cerradas. Y entonces, cuando yo tomé la decisión de creer en la promesa de Mateo 19:29, yo vi que esas puertas que yo había preguntado y que yo había indagado antes, se me estaban abriendo ahorita. Y bueno, empecé a hacer misión. Mi primera misión fue en un resguardo indígena en frontera con Ecuador. Es un lugar muy frío, pero con unas personas muy, muy cálidas, muy amables. Y bueno, ya conocí muchas personas que de verdad se veía la misma necesidad que tenemos nosotros, que es de Jesús. Y dije, wow, o sea, esto de verdad es lo que, es lo que yo necesito hacer porque me dio mucha alegría ver todo eso y cómo podía ayudar yo personas. Entonces empecé a buscar más, luego me fui a Arauca, que es una zona un poco complicada, conflictiva, aquí en Colombia. Allá llegué, allá estuvimos remodelando un colegio adventista, me di cuenta que en esos lugares donde el conflicto armado está más presente es donde más evangelio hay. Sí, y otra cosa que me di cuenta es que, claro, si eso pasa es porque pues muchas veces la naturaleza humana es esa, que cuando las cosas están difíciles, entonces yo voy a buscar a Dios y yo dije, qué bonito sería, no que haya conflicto armado en mi zona, pero qué bonito sería es que el evangelio se pudiera mover así, incluso si no hay pues esas dificultades tan terribles que por naturaleza y que por convicción y que nos naciera buscar a Dios. Entonces yo decía, a mí me gustaría vivir en un lugar así. Entonces como que todas esas misiones que yo empecé a ir a diferentes lugares me iban mostrando algo nuevo, algo nuevo. Y yo dije, no, de verdad que esto es lo que a mí pues me gusta. Y a principios de 2025 yo había encontrado en mi búsqueda de misiones, de ministerios y de convocatorias, yo vi una misión a Egipto en en enero del 2026. En ese momento era como abril del 2025. Yo miré eso y yo dije, bueno, vamos a ver qué hay. Ya habían pasado 3 meses desde el cierre de las inscripciones y yo aún así me inscribí. El Espíritu Santo me puso eso ahí. Por mucho tiempo no me dijeron nada, me llamaron un día a decir que si yo tenía como que los recursos, en ese momento no los tenía, la verdad. Pues yo dije, bueno, Dios proveerá, les dije, bueno, sé hablar inglés, no tengo mucha experiencia en misión, pero pues me gustaría. Entonces, claro, pasó todo esto. Y ya luego, cuando yo les digo que se me empezaron a abrir las puertas, me contactaron de allá y me dijeron, bueno, manden un video para conocerlo, para que pase los filtros y así saber si lo podemos escoger. En el momento que ellos me decían eso, yo no había ido casi ni a mi primer viaje misionero, pero, pero yo les dije, bueno, yo les mandé el video, yo les dije, yo no tengo mucha experiencia. En ese momento me dirigía a una escuela, a un centro de vida sana de salud y de música. Pues allá era donde iba a ir a practicar más el piano y más, aprender más. Y en ese momento les conté eso, que yo me iba a dirigir hacia ese lugar, que iba a estar aprendiendo acerca de muchas cosas, masajes, música, evangelismo, pero que en el momento como tal, esa era mi experiencia, muy poca. Bueno, ya luego me vuelven a contactar, me dicen que, que tengo el perfil y finalmente un día de no, aproximadamente de octubre más o menos, septiembre me escogen, me dicen bueno, que fui seleccionado para la misión y en ese momento no me lo podía creer ni podía entenderlo. Ellos son un ministerio de Bucaramanga y pues ellos, claramente allá se mueve mucho el evangelio en Bucaramanga, una ciudad acá en Colombia, y pues ellos allá tienen muchas personas muy capacitadas, tienen muchas personas que quizás yo podía llegar a pensar podían ofrecer más que yo.
pero yo estaba seleccionado, ellos no me conocían y yo dije, de verdad, me convencí mucho de que Dios no me necesita, pero sí me usa y sí me da como que la oportunidad de que yo pueda servir, ¿sí? Que a pesar de cómo yo sea, Él me da la oportunidad de que yo pueda llevar su mensaje a otros y predicarlo. Y yo decía, ahora tan lejos. Y como les digo, yo el primer momento que me inscribí, yo no tenía recursos, yo no podía pensar en ir por allá. Ya en ese momento mi mamá tenía trabajo, las cosas estaban mejorando. Y bueno, ya yo decía, les pregunté a mis papás, ellos me dijeron, bueno, ahí vamos a mirar qué hacemos, cómo solucionamos. Pero si Dios le dio esa oportunidad, Él proveerá. Finalmente Él proveyó. eh, y bueno, logré planear ese viaje. Oré mucho, oré mucho, oré muchísimo a Dios para que Él me dijera a dónde debía ir. Sí, porque en ese viaje, como claro, iba a ir tan lejos, yo dije, bueno, voy a tratar de conocer la mayoría de lugares que yo pueda, ¿verdad? Para aprovechar que voy allá y pues que en Europa quizás los viajes, los vuelos son baratos. Entonces le oraba mucho, veía muchos lugares y yo decía, no, ¿qué hago? Entonces, por mucho tiempo estuve averiguando y estuve cotizando un vuelo Bogotá-Barcelona, Barcelona al Cairo, el Cairo-Barcelona, Barcelona-Bogotá, ida y vuelta. Entonces iba a pasar por dos países y quizás por Barcelona ni siquiera me iba a bajar, pero oraba mucho, oraba mucho, oraba mucho y empecé a encontrar los tiquetes y en eso encontré, eh, una vez me apareció una escala en Roma, Italia, y yo dije, bueno, ¿y qué tal? ¿Qué tal si paso por ahí? Lo pensé así como sin posibilidad, yo dije, ¿qué tal? Entonces, meses antes yo había conocido a Alison, una chica de allá de la iglesia de Santo Chele, por medio de unas vigilias que habíamos hecho, estuvimos haciendo durante 40 días, nos estuvimos levantando a las 3 de la mañana para estudiar y para orar. Entonces ella estuvo ahí y pues un día, una semana me tocó orar por ella oraba por mí. Normal, pero no hablábamos mucho. Y para ese momento entonces yo dije, bueno, le voy a preguntar a ella acerca de, pues no sé cómo será ir del aeropuerto a, al centro, quizás para un vuelo que yo llegue en la mañana y me vaya en la tarde, me vaya en la noche. Sí, no tenía planeado muchas cosas. Pero entonces ella dijo, claro, vengan, y porque yo inicialmente iba con otra persona, de ahí de los que íbamos bajito, vengan, que acá hay mucho para hacer, que acá hay jóvenes y toda la cuestión. Entonces dije, ah, bueno, listo. Yo había logrado programar mi viaje y me quedaban 3 días libres para yo poder, pues, desde que yo me iba del Cairo a Barcelona y de Barcelona a Bogotá, tenía 3 días libres. Entonces yo dije, bueno, estos 3 días voy para allá. Efectivamente, logré comprar los pasajes y lo que era un vuelo así como tan desde Bogotá a Barcelona, Barcelona a Cairo, al final ya era un viaje, un cronograma que podía yo pasar por 5 países. Y entonces yo cuando vi todo el itinerario del vuelo y yo veía y yo decía, Dios es muy grande, de ¿verdad? Y muchos de los planes de uno son chiquiticos, pero chiquititicos eh, en comparación a los de él. Claro, llegué a estos lugares, en Barcelona nunca pensé ir a quizás hacer misión. Yo ya estaba, allá estaba donde una amiga que ella se crió conmigo aquí en la iglesia, ella estaba allá. Y pues, a pesar de que yo ya como que en mi cabeza sonaba, somos misioneros todo el tiempo, 24/7 estamos haciendo misión en donde estemos, estamos haciendo misión. Yo fui allá y yo, pues, sin expectativas, pero entonces logré pues encontrarme con ella después de mucho tiempo, ya había pasado por mucha experiencia en su vida que yo no sabía, me empezó a contar, empezamos a hablar acerca de Dios, si Dios de verdad existía, y yo le decía, mire, el hecho que yo esté aquí, porque yo creí una promesa de Él y porque pues Dios es tan misericordioso que me dio la oportunidad de estar aquí, yo jamás en mi vida pensaba yo poder cruzar el charco así, eh, quizás a mis 19 años. Yo tengo 19 años y yo decía, en mi mente pensaba, uy, quizás ir por allá, París, Barcelona, Roma, esas ciudades por allá de mis 30 que ya esté trabajando y que tenga estabilidad. Pero, como les digo, planes chiquiticos y Dios me dio esa oportunidad. Yo le decía, mire, yo no merezco esto. Entonces le empecé a contar el testimonio
Estuvimos allá, estuve 2 semanas, también pude colaborar con ADRA en la recolección de juguetes. Posteriormente me fui a Egipto, que era como que el destino principal. Allá estuvimos, nos dimos cuenta de muchísimas cosas que, bueno, si me explayo aquí, no terminamos nunca, pero vimos como el Islam allá era una religión tan arraigada, muy celosos ellos con ella. Muchas veces nos damos cuenta y escuché testimonios de personas que decían, mi familia me quiere matar simplemente por tener otra fe, ¿sí? Mi papá me quiere matar porque yo me quiero bautizar en la iglesia adventista. Y entonces el hecho de uno escuchar eso eh, era muy impactante, pues porque es simplemente fe. Y la fe en esos lugares allá es así de estricta, de radical. Para tu familia, si tú crees en otra cosa, si tú tienes otro tipo de fe, eres una burla y por lo tanto ellos prefieren matarte que siga siendo una burla. Y hermanos, miren, el hecho de que yo pudiera estar allá y pudiera estar hablando con los muchachos y que ellos me pudieran estar contando todo esto, que yo pudiera entender lo que ellos me decían en inglés y que yo les pudiera hablar en inglés. Ya yo entendía por qué hacía 2 años era que yo había ido hasta allá, hasta Canadá a aprender inglés. Quizás podía aprender inglés aquí, pero Dios también me llevó allá para muchas historias y muchas cosas que yo hoy en día, ahorita es que entiendo. El último día, ya antes de irme de Egipto, yo dije, bueno, como yo me hice tan amigo de los muchachos, como les mencionaba en mi presentación, yo me gusta hacer muchos amigos. Entonces, yo me hice muy amigo de ellos porque ellos también son muy amigables allá en Egipto. Y yo dije, bueno, una palabra de un amigo es una palabra que se recibe mejor que quizás lo que ellos podían escuchar en los devocionales, en los cultos que hacíamos. Pero yo decía, sí, esa palabra de los cultos y los devocionales es muy importante y le va a llegar a muchos. Pero una palabra de un amigo, yo sé que le va a llegar a muchos también y muy profundo. Yo le pregunté al pastor, pastor, déjeme hablar con el dormitorio de hombres, porque yo principalmente me había eh, encargado, o sea, me había pues relacionado más con los muchachos, con los hombres. Y yo dije, no, como los cojo en el dormitorio de hombres, en un lugar así, en una palabra más íntima, ellos como que le van a captar mejor. Y yo, pues claramente ya yo había aprendido que tenía que pedir guía a Dios y Dios, por favor, guíame donde tú me quieras poner, ahí estaré. Ese era como el pensamiento. Yo dije, pastor, y bueno, ese era mi plan inicial. El pastor me dijo, listo, es difícil que usted hable en el dormitorio, pues, pero lo voy a poner para una clase de Biblia que yo tengo, entonces usted va a dar su testimonio ahí. Le empecé a hablar, entonces listo, pastor, hágale. Les empecé a hablar. Y antes de dar mi testimonio, yo había estado ayudando a un hermano, un profe, que él venía con nosotros de Colombia, él fue de acá de Colombia, y yo le estaba traduciendo. Entonces, vean todo eso, como Dios me había preparado anteriormente para yo poder ser como que ese instrumento ahí. Y bueno, ya llegó mi momento de hablar mi testimonio. Di mi testimonio en inglés y cuando yo salí de ahí, era que entendía eso y decía, mire, eh, Dios puso en mi boca las palabras correctas que debía decirle a ellos. Muchos de ellos quizás no los conocían. Yo tenía otra expectativa de hablarles a los que yo me había hecho bien amigos, pero muchos de ellos quizás no los conocía tanto. Entonces yo, pues bueno, yo igualmente salí de ahí. Yo dije, bueno, salí de ahí, me despedí de todos, eh, llegué a Roma. Cuando llego a Roma, en el celular había un estado de una amiga en Roma que se había quedado en Egipto. Ella tenía el vuelo como 2 días después y entonces ella aparece ahí y muestra una imagen, dice, esta chica recibió el llamado de Jesús, aceptó el llamado. Y yo me quedé así mirándola y yo decía, yo esta niña la conozco. Luego vi otra foto que mandaban al grupo y decían, estas tres niñas, estas tres chicas están interesadas en el bautismo. Y que alguien esté interesado en el bautismo en Egipto es para hacer, o sea, es una celebración grandísima porque eso es muy, muy raro que pase. Incluso en la misma escuela adventista que nos estábamos concentrando, nos contaban que allá, si alguien quería bautizarse, los del mismo dormitorio, los hombres, o pues las mujeres no me contaban, pero los hombres más que todo,
como que se hacían bullying y matoneo entre ellos si alguien quería bautizarse. Estaba en un colegio adventista, pero el querer ser adventista para ellos allá era como que algo digno de matoneo. Allá la escuela adventista estaba conformada en su mayoría por ortodoxos, que es la segunda religión o más que más se profesa en Egipto. Bueno, yo llegué a Roma, vi estas imágenes, al final me di cuenta que esta era una de las chicas a las que yo le había dado mi testimonio allá en Egipto, en esa clase, y ahí me di cuenta, bueno, quizás ella tenía la decisión tomada hace mucho tiempo, no sé, pero el hecho de yo ver que mi testimonio haya podido ser parte de su proceso y quizás la palabra de otro joven que estuviera contando cómo Dios había obrado en él, en mí, quizás a ella pues en algo, sí como que le haya impulsado o algo por el estilo de poder tomar esa decisión. Entonces yo dije, wow, de verdad que Dios tiene propósitos inmensos y el hecho de que yo haya podido dar ese discurso, ese testimonio en inglés, que al menos a ella tengo la fe que a todos les llegó y que Dios oró y que está orando en ellos, pero que visiblemente a una le haya llegado y que haya sido parte de ese proceso para que ella tomara esa decisión, pues yo entendía que Dios para eso es que necesitó que yo aprendiera inglés en el pasado y que yo fuera allá y que tuviera que pasar por lo que tenía que pasar para poder estar en ese específico momento. Yo sentía que si por esa era la única razón, por una sola alma, era la única razón que yo había aprendido inglés, yo decía, valió totalmente la pena. Pero bueno, yo sé que Dios tiene muchos propósitos con uno y esto apenas empieza. Posteriormente en Roma estuvimos con Alison predicando en el metro. Una persona del metro nos dijo que quiénes éramos, que qué bonito que estuviéramos ahí predicando, que qué bonito que jóvenes estuvieran haciendo eso porque eso ya no se veía. Y ver una persona interesada en una cultura que es un poco más fría era pues digno de admirar y eso, más lo que me ha pasado en Egipto con esa chica, yo me di cuenta que ninguna palabra que nosotros demos, ninguna palabra que las personas escuchen de parte de Dios, que nosotros encomendemos esa palabra a Dios, va a ser en vano. Siempre va a haber alguien que nos está escuchando, siempre va a haber alguien que está pasando por una necesidad específica y que nuestra palabra Dios la haya mandado quizás específicamente para esa persona y le va a llegar a él. Debemos siempre orar para que esas personas a las que nosotros les hablemos, a esas personas a las que nosotros les entreguemos quizá una literatura o un libro, Dios siga la obra, porque Él es el que la concluye. La obra es totalmente de Él, ¿verdad? Pero debemos orar fervientemente. La constancia es la clave para que puedan haber resultados. Entonces, siempre tratamos de encomendar cuando oramos, cuando predicamos, Alison predicó, yo prediqué, otra chica predicó, y bueno, para nosotros era la primera vez, bueno, para Alison creo que ya lo había hecho, yo era la primera vez, estaba muy nervioso, pero Dios obró y vimos y nos dimos cuenta que valía la pena totalmente, que eso es lo que debemos hacer, y que esos puntos los invito a que si hay hermanos que viven ahí en lugares con transportes masivos, como un metro o algo así. Esos son puntos misioneros grandísimos, grandísimos. Cada día hay personas ahí, quizás eh, nuevas en esa ruta, quizás personas que nos encontramos con ellas, quién sabe, una vez en la vida. Pero hay Dios las va a poner, las personas necesarias eh, que hablen la palabra necesaria que hablen y la persona que necesita escuchar eso. Entonces, por ejemplo, acá queremos, nosotros ya estamos planeando empezar a tomarnos también el bus articulado, transporte masivo de la ciudad de Cali. Entonces, muchas cosas que Dios nos pone, experiencias para que nos sigamos motivando y si alguien más está interesado en esto, yo les digo que de verdad el transporte masivo es otro foco misionero inmensísimo, inmensísimo. Las personas están ahí, las personas van a escuchar, y usted no lo crea, las personas van a escuchar y algún alma, yo estoy muy seguro que muchísimas almas si nosotros también nos enfocamos en esto y tomamos esto en cuenta, en el transporte masivo, cuando lleguemos al cielo nos vamos a dar cuenta de tantas personas que escucharon ese mensaje ahí y que nos van a
que nos van a decir, miren, yo usted lo escuché, o un colega suyo lo escuché, o una literatura a mí me llegó y yo creí por esto. Nos vamos a dar cuenta de eso allá, porque no todo el tiempo Dios nos va a mostrar que las personas quizás les llegue el mensaje, así, todo el tiempo no, porque debemos trabajar nuestra fe de que esa palabra no es en vano. Y Dios a mí me lo mostró 2 veces allá, y bueno, quién sabe cuándo me lo vuelva a mostrar, pero con eso yo entendí que siempre esa palabra vale totalmente la pena. Hicimos un trabajo grandioso allá en Roma y bueno, siempre lo oré a Dios porque quería quedarme en Egipto. Hay mucho para hacer, es una cultura muy, muy chévere, o sea, a pesar pues de la religión y todo, o sea, a mí pues, me gustó mucho como estar en un ambiente diferente y personas así como tan amigables y que se veía que había una misión grandísima. Ahorita hay hermanos allá, hay misioneros allá, que les pido mucha oración por ellos porque, como les digo, son muy celosos y hay personas muy extremistas que incluso la religión eh, es para incluso la muerte. Entonces les pido que oren mucho por esos misioneros en esos países, no solo en Egipto, y muchos otros países que la religión es muy, muy delicada. Pero Dios necesita que ellos también escuchen en esos países. Y bueno, yo me quería quedar allá, yo decía, yo acá me quedo, a mí la universidad acá no me ataba ni nada por el estilo, yo decía, yo acá me quedo si Dios me necesita. Y oré, y oré, y oré. Y yo sabía que, bueno, quizás si yo me quedaba, ellos allá necesitaban personas. Y bueno, yo decía, no creo que me digan que no. Y pues en caso de que lo único que les diría como no, pues denme nomás estadía, yo me quedo. Sí, yo allá es muy barato, demasiado barato eh, comprar en Egipto. Entonces yo decía, no, pues la comida pues me la puedo comprar yo. Si Dios me necesita aquí. Entonces nada, yo oré mucho, lloré mucho. Yo decía, Dios, yo me quiero quedar, yo me quiero quedar, pero haz tu voluntad. Donde tú me necesites, allá estaré. Y me di cuenta que, bueno, al final Dios me necesitaba acá porque todo esto que he aprendido, todo esto que he aprendido, yo ya había empezado aquí junto con la motivación de otras personas que me han motivado, ya había empezado aquí a trabajar en este lugar, porque con esa visión o con cuando fui a Arauca, que hay tanto evangelio, que hay tantas personas y yo decía, yo quiero vivir en un lugar así, yo entendí que yo no tengo que ir a perseguir los lugares así, sino que si Dios me pone eso en mi corazón es porque yo los tengo que por su mano empezar a motivar para que esos lugares puedan levantarse así y tanto evangelio pueda ser transmitido y compartido en regiones donde quizás no haya tanta presencia de su palabra. Entonces, más bien yo me sentí en la responsabilidad de replicar junto con mis hermanos, junto con todos los que cada día nos motivamos entre unos y los otros para poder trabajar en esto, porque sé que eso es lo que Dios quiere. Segunda de Pedro 3:9 nos dice que el Señor no retarda su promesa porque nosotros, o sea, porque la tenga, muchas veces nosotros lo tenemos por tardanza, ¿verdad? Muchas veces llevamos mucho tiempo quizás escuchando que Jesús va a volver y Él no la retarda porque se haya olvidado de la promesa, sino que más bien Él está esperando para que todos procedamos al arrepentimiento y que todos podamos ser salvos. Entonces, siempre les digo, cuando hablo con los niños o cuando hablo con cualquier amigo, yo le digo, mire, la fórmula para que lo que más anhelamos, que es que Jesús vuelva, ocurra pronto, es que salgamos y le contemos a otros, a todo el mundo, como ya todo el mundo sepa acerca de esto y ya los que están esperando allá afuera el mensaje hayan sido eh, capturados por el Evangelio, que ese mensaje les haya llegado, ya Dios va a decir, listo, la tarea que ustedes han tenido y que yo les di la gran comisión de Mateo 28:19, ir a hacer discípulos a todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Como ya esa tarea se haya hecho, ya Él no tendrá que esperar nada más y posteriormente, pues, ya todos, en su mayoría, ojalá pudiera ser toda la tierra, procedamos al arrepentimiento, Él cumplirá esa promesa. Entonces, esa es la fórmula. Si queremos que Él vuelva pronto, tenemos que movernos más nosotros a predicar y a predicar y a predicar. Ahorita estamos trabajando muchas cosas aquí, principalmente en el pueblo donde yo vivo, y también hay muchas cosas a nivel también regional,
con muchas de las otras personas que uno trata como de decir, ve, mira, tengo esta idea, se puede llevar a cabo aquí porque aquí hay, digamos, cierto campo que puede ser mm, enfocado. Quizá aquí en mi pueblo no hayan, digamos, personas, habitantes de calle, en otros lugares sí, entonces uno puede ir a otros lugares a dar esas ideas. El transporte masivo aquí en mi pueblo no hay, en Cali sí hay, uno se une con esas personas. Entonces, hay muchas cosas que Dios le va poniendo a uno, pero siempre he aprendido que Dios, uno le dice, Dios, por favor, guíame, de verdad, lo que tú necesitas que yo haga, ponme donde tú me necesites y que lo que yo diga sea lo que tú quieras transmitirle a otros, pues por medio de mí, que uno se tiene que sentir de verdad muy, pues, wow, o sea, sin palabras, el hecho de que el Dios inmensísimo, creador de todo el universo, lo utilice a uno, que a veces es tan ingrato, bueno, y que lo utilice a uno para hablarle a los demás acerca del amor y de todo lo que Él vino a enseñarnos, Jesús. Es de verdad para admirar su misericordia, para admirar su misericordia. Y yo, pues cuando cuento ese testimonio, yo no digo que yo entendí, 100 veces más cuando Dios me dio la oportunidad de ir a otros países y ir tan lejos, no. Yo me di cuenta que Dios me había dado 100 veces más y me dará 100 veces más cada vez más, cuando yo me vi, incluso desde que yo me vi enseñándole a esos niños acerca del temor a Dios. Yo decía, el hecho de ser instrumento de Él y yo poder compartir esto, para mí en ese momento comprendí que esas 100 veces más que Él nos iba a dar, sí son verdad y que esa promesa es más verídica, eh, como que yo sea colombiano, porque yo la experimenté, yo la viví y cada vez Dios me va sorprendiendo más, con más cosas, con más cosas, con más cosas. Yo sé que Dios me va a dar 100 veces más de lo que yo tengo incluso ahorita. Ahorita cada vez va multiplicando eso, va multiplicando eso. Y cuando nos dé la vida eterna, nos daremos cuenta que la multiplicación de lo que teníamos en el momento que decidimos entregarle todo a Él y servirle completamente es infinito. O sea, no podemos comparar lo que teníamos en el momento que nos entregamos a Él a cuando tengamos la vida eterna. Entonces, bueno, esto es como mi testimonio, un poquito largo, pero como les digo, me emociona mucho esto. De verdad que me da muchísimo miedo, de verdad, muchísimo miedo pensar en algún día apartarme. Eso no me entra. El hecho de yo ahorita sí me da miedo salirme de la iglesia, pero sí quiero estar ahorita sí metido en las cosas de la iglesia, en diferencia de anteriormente. Estaba en la mitad, ahorita sí, pues trato de estar de un lado, ¿verdad? No quiero decir aquí que sirvo a Dios así. No, trato de servirle a Dios cada día consagrarme, cada día seguir con esa misión que tenemos que nunca acabará, la misión de nuestro corazón, nuestro carácter, para mostrarle a otros. Porque la hermana Elena, mire, a mí en la apologética, cuando estuve estudiando acerca del el Islam, como les digo, es una eh, religión que ellos se toman como la identidad de ellos mismos, ¿verdad? Y si tú quieres hablarle acerca de otra fe, ellos van a sentir que están atacando, le estás atacando su identidad y no va a ser tan receptivo. Pero Elena de White, en palabras de vida del gran maestro, dice, aun cuando la lógica pueda no conmover y los argumentos puedan resultar inútiles para convencer, el amor de Cristo revelado en el ministerio personal puede ablandar un corazón pétreo de la manera que la semilla de la verdad pueda arraigarse. Muchas veces podemos tener los argumentos teológicos más grandes del mundo, podemos conocer académicamente muchas cosas y teológicamente mucho la Biblia, pero van a haber casos que eso no sea lo suficiente, ¿sí? Pero nuestro testimonio y nuestro reflejo de Jesús es lo que esos corazones tan endurecidos los va a captar, va a captar. Y es mucho admirar, incluso esas personas allá, de esa cultura, el Islam, oran mucho, muchas veces nos cuesta a nosotros orar. Y bueno, nos damos cuenta de que hay que aprender muchas cosas, pero también hay que enseñar muchísimas cosas más, ¿verdad? Entonces, esa misión es muy importante, recuérdenla. Tres campos misioneros que aprendimos hoy o que recordamos hoy más que nada. Primero, nosotros debemos hacer misión cada día, en cada momento, nosotros mismos. Segundo, nuestro hogar.
nuestro hogar, con cualquier persona que esté en nuestro hogar, ahí hay campo misionero. ¿Qué hacer? ¿Verdad? Y cuando quizás argumentos y lo que decía también aquí, discusiones, ya eso ya no dé resultados, nuestro testimonio sí lo va a dar y nuestras oraciones también. Y tercero, claramente afuera la comunidad. Entonces, bueno, muchísimas gracias de verdad por esto. Les pido que oren mucho por el ministerio aquí, eh, en cada una de esas iglesias, ese departamento de evangelismo, que esté muy activo y que estén orando muchos en unidad. Estuvimos repasando hace 3, 4 lecciones acerca de la unidad de la iglesia. Debemos estar muy unidos. Cuando Jesús iba camino al Getsemaní, en el aposento alto, Juan 17, él ora a su Padre y es muy bonito porque él le dice, Padre, yo pido que ellos estén unidos, que ellos sean uno, y eso lo repite muchísimo en esa oración, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Eso es lo que Jesús quiere y lo que Jesús le pedía mucho a su Padre. Los invito también a que lean esta oración, Juan 17, eh, o de verdad es muy bonita. Y bueno, la unidad que necesitamos siempre como iglesia trabajar mediante la oración. Entonces, bueno, no me quiero extender más. Esto es para la honra y para la gloria de Dios, mostrarles a ustedes lo que Dios ha hecho en mi vida y, y que, bueno, Dios tiene jóvenes, llama jóvenes para motivar a otros jóvenes y para motivar a otros jóvenes, para motivar incluso a muchas personas que a veces les falta como jaquea chispa. Siempre recuerden, somos misioneros 24/7. No somos misioneros cuando nos vayamos lejos de casa a hacer misión por ellos. No, no. Todo el tiempo somos misioneros 24/7. Y atesoren en su corazón esta promesa de Mateo 19:29. Dios nos va a dar 100 veces más y nos dará la vida eterna si nos decidimos 100% por él. Y si usted duda de esa promesa, recuerde a Santiago, allá el de Colombia, recuérdelo, que él le dio el testimonio de que esa promesa es más que verdadera. Entonces, hermano, muchas gracias. No sé si me haya pasado el tiempo, pero bueno, muchas gracias, muy agradecido, ¿verdad? Con ustedes y extrañándolos mucho, mis hermanos de allá de Santochel. Gracias, buenas noches, Santiago, perdóname. Que el Señor te bendiga, tan jovencito y nos has dejado un hermosísimo mensaje. Cuando estuviste aquí nos diste el input para poder coger el coraje, digamos. Así es que te agradecemos mucho por tu participación, que el Señor te siga bendiciendo, que te dé la fuerza, el Amén. valor para seguir hablando de Él y que te dejes guiar como lo has hecho hasta ahora. Bendiciones. Antes de terminar, vamos a pedirte que por favor cierres con una oración. Vamos a escuchar el himno final y después nos vamos a saludar para encontrarnos nuevamente el día lunes con la programación ya concordada. Así es que agradecemos mucho a cada una de las personas que se conectaron aquí en Zoom, en Facebook y los que mirarán esta transmisión en YouTube. Adelante, Santiago. Bueno, hermanos, para despedir, vamos a orar. Inclinemos nuestro rostro. Padre Celestial, Señor, que estás en el cielo, eh, te doy muchas gracias. Te doy muchas gracias, Señor. Te alabo y te adoro porque siendo el Dios eh, grandísimo que lo ha creado todo, el dueño de todo, Señor, conoces mi nombre, conoces mis problemas y mis necesidades. Señor, te adoro porque eres nuestro creador. Y Padre, te doy gracias porque, como lo menciono, Señor, muchas veces no nos portamos a la altura como tú nos pides, pero aún así tienes misericordia con nosotros y nos sigues usando cada día para hablarles a otros de ti. Señor, sabemos que hasta las piedras hablarán e incluso pones a hablar hoy a un joven que nunca pensó o nunca se veía estudiando quizás la palabra,
lo pones a hablar, Señor, y bueno, es de verdad para honrarte. Padre, gracias eh, por tu misericordia, Señor. Infinitamente estaremos agradecidos contigo. Gracias por que nos das vida, salud cada día. Y siempre nos das una experiencia, Señor, para contarles a otros acerca de tu amor. Señor, en estos momentos quiero suplicarte, pedirte por eh, la misión mundial, Señor. Quiero pedirte por mis hermanos eh, en Nueva Zelanda, eh, en Europa, Señor. Por favor, ayúdalos. Padre, muchas veces estar fuera de casa, lejos, muchos de los hermanos que han migrado, Señor, ayúdalos, fortalécelos, eh, Señor, y dales a entender que siempre, siempre sientan tu presencia y que tú estás ahí ayudándolos en cada momento. Señor, sabemos que nos has llevado incluso a otros lugares para que hablemos de ti. Permite, Padre, que no nos concentremos, Señor, tanto en las cosas terrenales. No nos concentremos tanto en nuestros procesos de nuestra vida terrenal, sino que nuestro mayor anhelo y nuestra mayor concentración, Señor, sea hablarle a otros de ti. Padre, sabemos que somos misioneros 24/7 y que en todo lugar donde estemos, Señor, debemos estar hablando de ti y de que muy pronto volverás. No queremos ser egoístas, porque estamos convencidos de que volverás y queremos compartirlo con otros. Señor, eh, danos, Padre, permítenos tener una experiencia personal contigo, porque de esa manera nos podremos convencer de que tú, Señor, eh, nos amas y que tú estás esperando que nosotros prediquemos a aquellos que no han escuchado para que tú puedas cumplir la promesa de que volverás por segunda vez. Padre, quiero pedir por nuestra vida espiritual, Señor. Sabemos que tenemos que hacer misiones nosotros cada día de nuestra vida. Convéncenos de esto. Ayúdanos, por favor. Y Padre, somos embajadores de ti. Ayúdanos, Señor, a encontrar ese lugar donde tú quieres que hagamos misión, porque a cada uno nos llamas a un lugar diferente. Permítenos siempre estar bajo tu guía, bajo tu voluntad. Nos hemos dado cuenta, Señor, y me has mostrado a mí para compartirlo a los demás de que nuestros planes humanos muchas veces son diminutos en comparación a los tuyos, Señor. Gracias, eh, porque nos llamas tus hijos, Señor. Padre, te pido por favor que nos guíes y que, Señor, esas personas que ya has obrado en sus corazones allá afuera, ponlas en nuestro camino para que nosotros podamos regar esa semilla. Y en los que no te han escuchado, ponlos también para que nosotros podamos sembrar esa semilla, Padre Celestial. Ayúdanos en nuestros ministerios que tenemos también, incluso en nuestra iglesia. Debemos hacer esa misión con nuestros hermanos, Señor. Gracias, de verdad es lo único que tengo para decirte. Y por favor, ayúdanos, socórrenos, porque sabemos que tú estarás con nosotros hasta el fin del mundo. Perdona todas nuestras faltas, nos humillamos porque no queremos seguir más en este mundo de pecado. Queremos vivir contigo eternamente y que ya el pecado no exista nunca más, Señor. Quiero pedirte que tu Espíritu Santo esté siempre con nosotros para que siempre acertemos en nuestro actuar, en nuestro pensar, en nuestro hablar y que este testimonio que nosotros demos a los demás sea incluso el que más retumbe en los corazones tan endurecidos. Nos encomendamos a ti, Señor. Gracias por este sábado que ha llegado ya en los países de nuestros hermanos. Aquí en Colombia todavía no ha llegado el sábado, pero nos estamos preparando para él y, no, y lo anhelamos porque nos gozamos en este sábado tan glorioso. Cristo, te estamos esperando. Ayúdanos a concluir tu obra. Todo te lo pido en Jesús.
Amén. Vamos a escuchar el himno y después nos saludamos. En mi vivir voy a decir que Cristo murió por mí en la cruz y me salvó. En mi vivir voy a decir que Cristo me prometió que pronto volverá. Al cantar lleno de felicidad, mi vivir mostrará quién es Jesús. Al cantar lleno de felicidad, quiero ser la razón de vida y luz. En mi hablar voy a contar que Cristo murió por mí en la cruz y me salvó. En mi hablar voy a contar que Cristo me prometió que pronto volverá. Al cantar lleno de felicidad, mi hablar contará quién es Jesús. Al cantar lleno de felicidad, quiero ser la razón de vida y luz. En mi reír voy a mostrar que Cristo murió por mí en la cruz y me salvó. En mi reír voy a mostrar que Cristo me prometió que pronto volverá. Al cantar lleno de felicidad, mi reír mostrará quién es Jesús. Al cantar lleno de felicidad, quiero ser la razón de vida.